tardes, estimados participantes. Bienvenido a la fase 3 con respecto a este módulo que se conoce como Formación Deportiva 2 o, en su defecto, también Educación Física 2. Tu edad será solo un número si cultivas la práctica de la actividad física. Siempre hago, de alguna manera, alguna remembranza, alguna máxima, algún pensamiento con respecto a la actividad física. El por qué. Después de la pandemia, nosotros tuvimos una explosión demográfica, no solamente en la parte deportiva, sino en la actividad física. Las personas se entendieron que era la importancia de lo que es la actividad física dentro, ¿verdad?, del aspecto cotidiano que debe de tener y la regularidad. Por eso, hacemos o hicimos uso de conocer lo que era el gasto energético, el gasto calórico, de qué forma pues, se puede activar, cómo las personas con sobrepeso de alguna manera pueden bajar su, su índice de grasa, ¿verdad? Y hacer una ganancia de masa muscular. De por qué razón tenemos que conocer el índice de masa corporal de una persona para poder realmente llevarlo a una tabla si la persona se encuentra en bajo peso, un peso normal, un sobrepeso o en una obesidad. Entonces es importante siempre tener presente que la manera más económica de alguna forma es realizar actividades físicas, ¿ok? Que una operación, es decir, que un balón gástrico, que una liposucción, que muchas de estas cuestiones quirúrgicas que por muy seguras que sean, siempre pues el cuerpo se expone a una operación y el estrés que lleva de alguna manera, ¿verdad? O el efecto psicológico que de alguna manera se ve afectado por este tipo de acciones. Bueno, entonces esto quiero ser muy claro. El tema de hoy es muy interesante y vamos a hacer, lo hice cuando me presenté, el conocimiento que de alguna manera vamos a tener eh, de recursos, ¿verdad? Para ayudarnos o ayudar a otra persona. ¿Qué son los primeros auxilios? Indiscutiblemente nosotros siempre debemos tener en casa. Existan niños o adultos mayores, siempre debemos tener en casa, ¿verdad? Un maletín de primeros auxilios, donde esté a la mano y que se componga de alcohol, agua oxigenada, betadine, tijera, eh, curitas, adhesivos, gasas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario. Siempre, de alguna manera, hay lo mínimo, una quemadura, una raspadura, una cortadura por las personas que manejan los utensilios de cocina. Entonces esto conlleva a que podamos de alguna manera poder ayudar en forma primaria, ¿verdad? Eh, a esa persona que ha sido, de alguna manera, se ha sentido mal o ha tenido algún efecto por intermediación de lo que es una cortadura, de un golpe o de alguna contusión también que se puede dar en la casa. Eh, en una escuela, en una institución escolar, en un club, debemos tener también un maletín de primer auxilio, tal vez un poco más amplio por la cantidad de personas que de alguna manera pues transitan por esos lugares. Podemos conseguir que tenemos galfetes, vendas, eh, curitas, adhesivos, tenemos el manejo de guantes de neoprilo que nos permite a nosotros a tener asepsia para poder tocar o manejar los implementos, ¿verdad? Gasas, eh,
algunas que otras pastillas que siempre es conveniente tener presentes, inyectadoras, ¿ok? Aquellas personas que han hecho curso de primeros auxilios o que saben inyectar, es conveniente también, ¿verdad? Preguntar, ¿tú eres alérgico vamos a poner un analgésico por vía intramuscular? Entonces conveniente pues preguntarlo, alguna pinza, tijera, linterna, termómetro, mascarilla, y de esa manera nosotros podemos tener un maletín de primer auxilio bastante bien, pero bien acondicionado. Y si no, pues tener también presente los teléfonos de los centros asistenciales y las ayudas que podamos tener dependiendo de la gravedad en una de ambulancias, como es el caso del 171, del 911, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera, pues siempre vamos a tener presente esto. Nunca está de más hacer un curso de primeros auxilios que nos va a servir no solamente para nosotros, sino para la ayuda de las personas que podamos tener en la casa o en cualquier eventualidad que nos podamos conseguir en el transitar diario. Lo primero que tenemos que conocer son las frecuencias respiratorias. Una frecuencia respiratoria normal está entre 16 a 20 por minuto, ¿ok? Una toma de oxígeno, la exhalación, ¿verdad? Pero si conseguimos una persona que es muy repetitiva, ¿verdad? En esta, tiene una alteración, bien sea por fiebre, ¿verdad? Por eso es necesario tocar o, en su caso, tener el termómetro, ¿verdad? En el cual, por eso debemos tener algodón, alcohol para limpiarlo, pues, si lo hacemos un termómetro bucal, o hay termómetros que también se colocan en la frente, cintas, ¿verdad? Y esas cintas podemos ver. Eh, si hay una enfermedad pulmonar crónica, o sea, si hay una bronquitis o hay eh, de repente asma, ¿verdad? Eso puede también conllevar a esa frecuencia respiratoria repetitiva. Los ejercicios intensos o enfermedades metabólicas que de repente se le desconozcan a la persona o que ya desconozca y que de una vez aparece por este medio, ¿verdad? Se detecta de alguna manera que hay una enfermedad metabólica. Otra de las cosas que debemos conocer es la frecuencia cardíaca. ¿Por qué razón se debe conocer la frecuencia cardíaca? Porque, primeramente, es el bombeo de sangre que realiza el corazón en un minuto. Los valores normales que dice la gráfica son de 60 a 100 latidos. Hoy en día existe una tabla que se debe conocer, sobre todo para las personas que practican algún deporte que conoce como la tabla de intensidad. La tabla de intensidad viene con varios niveles. ¿Por qué razón se altera la frecuencia cardíaca? Por el ejercicio interno, por enfermedad o por estrés. ¿Por qué razón debemos conocer la frecuencia cardíaca? Les explico. Una persona tiene una frecuencia cardíaca basal, ¿ok? Que puede estar, que dice la tabla, de 0 a 90 pulsaciones por minuto. Luego existe otra de más de 90 a 130 a 120 pulsaciones por minuto. Luego, o a 130 pulsaciones por minuto. Luego viene una de más de 130 hasta 169 pulsaciones por minuto. Luego viene una de más de 169 a 189. Viene otro nivel de más de 189 a 209. Y ojo, de más de 209 se considera fatal. Y esto lo voy a agregar, lo voy a explicar. Cuando una persona está en reposo, se conoce como la parte, su frecuencia cardíaca está en reposo, pero cuando una persona viene, se levanta en la mañana, se toma sus pulsaciones con toda la calma del mundo, sentado, ¿verdad? En los diferentes puntos que podamos tomar las pulsaciones, pues simplemente
esa pulsación se considera una pulsación de reposo, una pulsación basal. Para que podamos estar siempre atentos con esto, debemos realizarlo durante varios días para saber qué está pasando. Siempre es conveniente tomarse las pulsaciones en la noche y en la mañana para saber de alguna manera cómo, porque hay personas, entre las que me incluyo yo, que en la noche tienden a tener mayores pulsaciones, ¿verdad? En la noche, y eso para conocerlo te colocan un holter, ¿verdad? Para estudiar todo lo correspondiente a tu frecuencia cardíaca y a tu presión arterial, que eso ya lo hablaremos. Pero es conveniente a las personas que practican deporte. ¿Cuál es el objetivo de practicar un deporte? Tener una frecuencia cardíaca de alguna manera en niveles donde tú puedas soportar el ejercicio físico al cual estás siendo sometido siempre y cuando no tenga un grado muy alto de intensidad. Por eso es necesario conocer la frecuencia cardíaca máxima de la persona. Por ejemplo, en el caso 220 menos la edad, podemos decir más 10 y menos 10. Una persona que tenga 20 años, 220 menos 20, esa persona tiene 200 más 10 y menos 10, esa persona puede tener un estado de 190 a 210. ¿Ok? Pero, profe, usted acaba de decir que 209 es fatal. No, un momentico. Una persona puede llegar por encima de su frecuencia cardíaca. Lo que no debe es continuar realizando ejercicios allí, porque ahí sí pudiésemos poner en peligro, ¿verdad?, a esa persona. Entonces, una persona toca su frecuencia cardíaca máxima, ¿verdad? Debemos parar y debemos esperar de entre 1 a 3 minutos que esa persona, su factor de recuperación, como así se le conoce, pueda llegar a estadios o a niveles donde él pueda volver a comenzar la ejercitación que estaba realizando. Entonces, es conveniente, de alguna forma, siempre tener presente esto. Una persona tiene una basal, supongamos de 90, eh, va a comenzar su ejercicio o su ejercitación y le tomamos la toma de pulso 90 y va a ser un calentamiento, un acondicionamiento neuromuscular, va a ser unos trotes suaves, va, viene, a los 15, 20, 25 minutos le volvemos a tomar las pulsaciones. A ver, vamos a tomar pulsaciones. La persona tiene 140 de pulsaciones, ¿verdad? Si nosotros consideramos que el ejercicio no era para tener ese tipo de, simplemente esperamos, ya va, esperemos a ver, un minuto, pum, volvemos a tomar pulsaciones, esa persona puede estar en 120, 115, y perfecto, bueno, vuelva a comenzar usted. En otro caso, la persona realizó un determinado trabajo, terminó con 170 pulsaciones por minuto. Usted espera al minuto, le toma su pulsación nuevamente. Si esa persona, siendo 145, su factor fue muy poco, ¿verdad? Apenas de 25, entonces quiere decir que pues dejamos 3 minutos, a los 3 minutos esa persona ya está por debajo de 130. Si hay que hacer otra repetición, pues está en condiciones de poder realizar otra repetición. Entonces, es importante esto de la frecuencia cardíaca para que la persona y conocer también sus factores de recuperación. ¿Qué es el factor de recuperación? La toma última que se realizó con respecto a la primera que da al minuto. Entonces ahí vemos que el factor de recuperación, hay personas que llegan a 170 y al minuto están recuperadas. Otra de las formas que también nosotros tenemos que tomar en consideración para que las personas no nos engañen es enseñarle primeramente a tomar bien las pulsaciones. ¿Dónde podemos tomar las pulsaciones? En la arteria radial, ¿verdad? Debajo de la tetilla izquierda, en la temporal, en la carótida con una sola mano, el dedo índice y medio, o medio y anular, o los tres, ahí sin hacer mucha presión.
Nunca se debe realizar de esta manera la toma, ¿ok? No se debe realizar. Entonces, conveniente de esta o de este lado, ¿ok? También en la parte de la cavidad poplitea o colva, ahí también podemos tomar pulsaciones. Pero, ¿qué es lo más conveniente? Tomarla debajo de la tetilla izquierda o si no, en la arteria radial. Tomarle en cuánto tiempo usted puede hacerlo después de realizar un determinado ejercicio, lo toma en 6 segundos, lo multiplica por 10 y la persona ya conoce cuánto alcanzó. Tengo 15 por 10, 150 pulsaciones por minuto. Si usted considera que ese trabajo no está para tener esos índices, pues simplemente esa persona se va a ir acostumbrando, pues se llama no adaptación al esfuerzo. Entonces allí nosotros tenemos que ser siempre muy cautos en esto de poderle hacerle las correcciones precisas en su toma de pulsaciones. Por eso siempre se debe enseñarles cómo se debe tomar las pulsaciones. También se puede tomar en 10 segundos, se multiplica por 6 o se tiene una tabla ya especificada y simplemente usted dice de tanto al tanto, quiénes tuvieron tanto, quiénes tuvieron cuánto para que vaya a tomarlo. O si no, la tomas en 15, la multiplicas por 4 o la tomas en 30, multiplicas por 2 y la tomas en un minuto. Realmente nosotros tenemos que no acostumbrar a las personas a las cuales entrenamos, a las cuales asistimos en la parte de entrenamiento o de actividad física, no acostumbrarlas a una sola toma de pulsaciones porque lamentablemente la persona se envicia y eh, como nosotros queremos que nos dé lo mejor posible, de repente esa persona no tuvo el día anterior un buen sueño, no tuvo, a lo mejor tuvo una fiesta, o a lo mejor se pasó de trago, o a lo mejor tiene estrés. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiende a subirle las pulsaciones, pero para que nosotros no le indaguemos, simplemente llega y nos dice el valor. Y nosotros sí pensamos que está bien. Y eso es lo que no se debe permitir. O sea, por eso se les toman varios para poder agarrarlos a ellos en eso. También nosotros debemos conocer la presión arterial. Hoy en día nosotros existen relojes que te permiten de alguna manera, relojes inteligentes que te permiten dar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y eso es importante conocer. Una cosa es la presión arterial, la diastólica y la sistólica, y otra es la frecuencia cardíaca. Es importante tener presente esto, ¿ok? Que es la presión que ejerce de la sangre al pasar por las arterias. ¿Cómo se considera normal? 128 o que es lo, por decir que estamos súper bien, puede ser 70, 12, excelente. Otra de las cosas que tenemos que tener presente, las temperaturas, muchas veces las personas con estos calorones que están alrededor de todo el país, este, ese calor corporal que irradia el organismo, ¿verdad? Debe estar normal entre 36 y 37, ¿verdad? Grados. Entonces, si existe una alteración mayor de 38, 38,5, 39, ojo, enfermedades infecciosas, ingesta de alimentos, estrés o una enfermedad metabólica que es conveniente que sea determinada por un médico. ¿Qué pasa si nosotros estamos cerca de un accidente o de un evento X? Pues tenemos que tener presente lo que vamos a realizar. ¿Qué podemos realizar nosotros? Bueno, primeramente tomar de los hombros y mover suavemente a la persona y hablar en voz alta al oído. ¿Me escucha? ¿Está bien? Luego, si esa persona no responde, usted debe pedir ayuda. Y pedir ayuda y pedir que la persona, los que vengan con un desfibrilador, de manera tal de que les pueda
dar corriente y poderle hacer a su estadio a la persona a un mejor eh, acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que manejar el ABC. ¿Qué es el ABC? Es la vía aérea, la ventilación y la circulación. ¿Cómo se conoce la vía aérea? Pues abrir la vía aérea quiere decir que agarramos a la persona y le por la frente y la llevamos hacia atrás, inclinando con el mentón. Eso es extendiendo cabeza y eleo mentón. Ese es abrir la vía aérea. Generalmente también la gente cuando ve algo, algún evento, tienden a cerrar a la persona a la cual le dio el evento y eso no debe hacerse. ¿Por qué? Porque le quitan el paso de oxígeno. Entonces tenemos que tener presente, ¿ok? Y vamos a ver cómo debe ser la toma de la vía aérea, ¿ok? Manejar, inclinar la cabeza, la toma en la frente y el mentón. ¿Ok? Luego, esa sería la parte A. La parte B sería buscar ventilación. Entonces, para buscar ventilación, primeramente abrir el espacio y decirle a la persona, o estar pendiente de movimiento de tórax, por eso miro, escucho la respiración, siempre si se escucha la respiración, si la persona está jadeante o no, y se sienta el aire exhalado, que la persona siempre busca. Entonces, miro, escucho y siento. Siento que el aire que exhala la persona que está en el piso, miro el movimiento del tórax y escucho la respiración. También la circulación, tenemos que ver que la C es la circulación, tenemos que primeramente hacer tomas de pulso en la arteria radial o en la arteria carótida de esta manera sin hacer de extrema eh, presión allí. Entonces es importante buscar que la persona, si tiene la toma de pulso, tenemos que tener. Otra forma para reanimar a una persona se llama el RCP o reanimación cardiomuscular. ¿Cómo se realiza la reanimación cardiomuscular, cardiopulmonar? Vean ustedes, mantén los codos estirados, coloca los hombros directamente encima de las manos, con el peso de la parte superior de tu cuerpo, presiona el pecho hacia abajo unas 2 pulgadas o 5 centímetros, pero no más de 6 centímetros. Presiona el pecho con firmeza a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto para darle que esa persona pueda reanimarse. También la respiración boca a boca, otra forma de reanimación. La persona está en el suelo, boca arriba, tenemos que taparle las fosas nasales, abrirle la boca, hacer insuflación, ¿verdad? Por lo mínimo 2 y luego esperar que, cuál es la acción de esa persona que está allí. Aquí dice cubrir firmemente con la boca de la persona afectada, cerrar la nariz afectando, apretando con los dedos, mantener la barbilla levantada y la cabeza inclinada, dar 2 insuflaciones, cada insuflación debe tomar alrededor de 1 segundo y hacer que el pecho se levante. O sea, ¿ve? Eso es una manera de hacer la insuflación. El RCP en niños también podemos, como dice la gráfica allí, como pudiésemos darla. Y de esto sí me voy a detener para hacer una acotación en lo que es la maniobra de Helms. Hace cuestión de 2 o 3 meses tuvimos una noticia no agradable, sobre todo cuando se pierde
la vida de una persona conocida, como fue el caso de Daniela Real, una gloria olímpica eh, de Venezuela, una gloria deportiva, pues por la situación país o X, pues se tuvo que ir del país, habiendo dejado ya su carrera deportiva. Eh, Fue encontrada sin vida en su apartamento y cuando hicieron la autopsia, esta persona tenía restos de comida en su vía digestiva. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Esa persona pudo haberse atragantado, ¿verdad? Al momento de ingerir por rapidez, por X cosa, y muere de una asfixia mecánica. Mm, De repente no conociendo, no se percató de ella misma realizarse la maniobra de Helmich, y entonces, ¿qué pasa? Esta no tuvo quien le hiciera la maniobra. Si tú tienes la forma de ayudar a una persona, lo que tienes que hacer es rodearla con la espalda hacia tu pecho, rodearle la cintura y de alguna manera el abdomen, subir, hacer presión en el abdomen y esa persona tiende de alguna manera a botar el alimento que lo tiene atragantado. Una persona más o menos eh, un adulto que se encuentre que se vaya al piso, nosotros podemos hacerle una especie de RCP, pero vean ustedes que está en la parte abdominal donde se debe hacer presión para poder, esa persona pueda este, botar de alguna forma lo que lo tiene atragantado. Puede ser agua o puede ser también una persona que esté en una piscina, en una playa, se le hace este tipo de reanimación. O más, se llama maniobra de Helms. ¿Cómo pudiésemos hacerlo nosotros? Simplemente si nos llega a pasar, buscamos una silla, apoyamos el abdomen en la silla y tratamos de hacer presión para poder, de alguna manera, una asfixia mecánica es sumamente agresiva y rápida. Entonces, tenemos que buscar siempre hacerlo de una manera muy, muy, muy rápida. Eh, Otra de las cosas que se nos pueden presentar, una hemorragia, cómo controlarla, primeramente, tienes que hacer presión en el sitio donde está la emanación de sangre, aplicar un vendaje para evitar el shock de la persona. También aplica presión directa sobre la vía con una gasa o con algo que te pueda absorber allí lo más que pueda. Y si no es suficiente, puedes aplicarla con otra gasa, otra venda, algo que permita de alguna manera estar ahí. Luego tratar de hacer el vendaje correspondiente sobre el apósito o lo que es la gasa. Otra de las cosas es aplicar presión directa sobre la herida externa con un trozo de tela esterilizado o con la mano y mantener la presión hasta que el sangrado cese. Siempre hay que presionar cuando hay un bote de sangre, hay que hacer presión para secar el vaso que está ahí. Vean ustedes, también aquí se puede hacer en las arterias correspondientes que más tienen fluido de sangre, hacer presión para, como quien dice, cortar la emanación de sangre. Si el sangrado no se detiene, después de 15 minutos, aplicar presión directa, aplicar presión con fuerza en uno de los siguientes puntos ubicados en la línea del corazón, utilizar un torniquete. Se amarre con puede ser un lápiz, un pedacito de madera, algo que esté, y se va haciendo, aplicando fuertemente el torniquete dándole vuelta para que de alguna manera se pare el sangrado. La asignación correspondiente va a estar, eh, explicar brevemente cómo se realizaría la maniobra de Hellish en un adulto,
realizar un video donde se aprecie el RCP, nombre 5 casos muy sonados en el deporte mundial del doping. Es conveniente nosotros conocer la parte del doping. El doping es algo que nosotros tenemos que tener muy presente, ya que el doping, ¿verdad? Eh, es muy perseguido por el daño que hace colateral que puede realizarle a una persona que se lo aplica. Entonces, convenientemente, eso tiene un auxilio inmediato, pero en el aspecto deportivo se considera que todo el mundo debe estar en igual de condiciones. Una persona con doping tiene una ventaja, ¿verdad? Con respecto a otra. Entonces, por eso es que es perseguido y de alguna manera multado o cesanteado de la actividad para que de esa forma no pueda continuar. Eh, Otra de las cosas, un deportista asmático farmacodependiente puede competir a nivel internacional y pasar por alto el doping. Es muy importante esta pregunta. ¿Cómo harías para contener la hemorragia en un brazo? Y esto tiene un valor de 25%. Eh, es importante conocer, ahora que hablo sobre el doping, que en deportes muy nombrados como es el ciclismo, el atletismo, las pesas, han conllevado a una serie de entrenadores o hacer que sus atletas de repente hagan uso del doping, ¿ok? Y esto cada vez de alguna manera tratan de disfrazar el doping. Entonces vean ustedes que mientras que unos atletas hacen unas preparaciones increíblemente para estar en la élite mundial, hay otros que se auxilian y muchas veces pierden su talento. Tal es el caso muy nombrado de Lance Armstrong, el ciclista norteamericano ganador de varios Tours de France, que perdió todo porque se le consiguió. Se aceptó en las primeras veces porque era un sobreviviente del cáncer y eso de alguna manera pues le sirvió para continuar dopándose. Entonces eso tiene que ser de alguna forma eliminada. No solamente eso, sino que la secuela que puede traer hacia sus descendientes, ¿verdad? Personas que nacen en otro tipo de condiciones y eso es lo que busca por salud que no se utilice en el deporte. Así que bueno, de alguna manera hemos llegado a la finalización de esta tercera fase. A las personas que de alguna manera no han entregado algunos de los dos trabajos anteriores, después de la última semana van a tener una nivelación donde podrán consignar uno solo de los trabajos. No se pueden hacer dos asignaciones o si perdí dos, no las entrego las dos. No, es una sola asignación correspondiente a la que usted perdió. Trate siempre de tomar en consideración las fechas límites de entrega. Es algo que ya está reglamentado en la universidad y es conveniente acatar este tipo de normativa. Otra de las cosas que también me gustaría que hubiese participación de las personas que se encuentran en el estado Táchira de la última actividad o de la fase 4 que se les estará hablando con tiempo, lo voy a dejar en la plataforma. Se va a realizar, Dios mediante, en la última semana de noviembre. Se tiene asignado hasta los momentos en el Faro. Es una multiplicidad de
actividades en las cuales es conveniente asistir porque tiene una mayor connotación, no solamente para ustedes, sino también el dar a conocer a las comunidades pues la existencia de alumnos que están en esta universidad y es el nombre de nuestra casa de estudio que de alguna manera está haciendo referencia ante la comunidad con con este tipo de actividades y con sus eh, personal personal administrativo, personal profesoral, académico, personal directivo. Entonces, convenientemente, pues los invito de alguna manera y no se queden con hacer un trabajo en plataforma y que eso les dé una puntuación que no es tomada porque esta es un taller de campo y se considera que debes ir a la forma, aquellas personas que no pueden asistir, pues tendrán ya las normativas correspondientes para poder utilizar o, esa evaluación número 4. Así que me despido de ustedes. Cualquier pregunta pueden realizarla por la plataforma en la medida que yo les responda. ¿Ok? Lo estaré haciendo. Así que buenas tardes. Espero que sea no solamente de su agrado, sino de mucha ayuda el temita que hemos tocado en el día de hoy, por el bien no solamente de nosotros, sino personal, sino también hacia nuestra comunidad, hacia nuestro entorno. Así que feliz tarde y de lo mejor.